Muy buenas noches. Comienza días contados a 35 días del plebiscito de salida, a propósito de contar días, y con la tensión cada vez más alta. Hoy conversaremos con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que ha criticado fuertemente la posibilidad del apruebo con reformas y que ha anunciado una querella contra Pedro Pol, el sujeto que piensa que hay que fusilar a ciertos exconvencionales. Como siempre, analizaremos el intenso momento político en el segundo piso con Paula Walker y Juan Diego Montalva. Pero hablemos de Televisión Nacional de Chile, que está en boca de todos. Una vez más queda claro que su naturaleza de canal público lo amarra a la controversia política. Fue un error editorial complejo poner a 4 personas del rechazo y 2 del apruebo en la penúltima edición del programa Estado Nacional. Hay que ser especialmente cuidadoso con lo que se pone en pantalla estos días, estamos claros. Pero el alegato de la directora Nivia Palma por Twitter, en vez de hacerlo por el conducto regular, solo expuso al equipo y escaló el problema. Daniel Stingo, el exconvencional, apoyó entusiasta una mayor intervención del gobierno en el canal, lo que contraviene los principios del propio TVN. Y para más remate, se saca uno de los conductores en medio de este ambiente enrarecido. El provecho político que intenta sacar anoche el dirigente de Republicanos, Cristian Valenzuela, termina de sellar el episodio, en que todos parecen querer llevarse un pedazo de la torta para la casa, pero la torta es un medio de comunicación donde trabajan personas que tienen dignidad profesional y a las que les cuesta entender el escaso respeto que ha rodeado la controversia. No hay que ser ingenuo tampoco, esto siempre ha pasado y para peor, esta vez se suma un mal manejo interno del asunto. Pero ¿sería mucho acaso esperar una mínima cuota de pudor que evite el manoseo político innecesario de un medio de comunicación profesional? Es lo que nos preguntamos en Días Contados, que aquí comienza. Comenzamos aquí en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva, porque hay que ponerle energía esta semana que comienza con tanto asunto dando vuelta. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carola. Paula Walker, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Descansados, porque realmente hay que tomar aire y armarse de valor, porque está, como decimos, muy intensa la agenda y es fácil de repente sentirse un poco abrumado. Yo creo que es un sentimiento que estamos compartiendo todos, ¿no les parece? Sí. Pues solo nosotros que estamos muy metidos en este ecosistema de noticias, de comentarios políticos, de dimes y diretes. Sí, yo creo eso. Sí, yo creo que esto es algo que abruma solo a la gente que... ¿Por qué me cierras el ojo así? Ah, no, estoy coqueteando. Es que llegó con un tic. Llegó con un tic. Sí, me han dicho que cierro los ojos, fíjate que yo no me doy cuenta que cierro el ojo. Sí. Todos los seres humanos lo hacemos, digamos, ¿En serio? sí, como pestañear, pero... Para No, pero como pinchar. que de repente... Bueno. No, yo lo que estaba diciendo es que yo creo que hay un grupo que estamos preocupados particularmente de lo que está pasando. Yo creo que si uno lo sigue día a día, es abrumador, efectivamente. Claro. Cambio, has visto que hay mucha gente que te dice, juntémonos, pero no hablemos de política. O salgamos para hablar de otra cosa. Sí. Yo creo que efectivamente es un momento tan relevante, pero... ¿Y a ti te resulta hablar de otra cosa? Sí. Sí, ¿eh? Ya. Por ejemplo, ayer viajé en un viaje express ¿Ya? a Melipilla, Ya. en la noche, a buscar Ok. una hija que se me quedó parada después de un campamento scout. Qué buena madre, Paula. Sí, muy buena madre. Y con sus 4 acompañantes. Ya. Y entonces uno puede hablar de otras cosas. ¿no? Y es muy gratificante hablar de otras cosas. Bueno, está bien eso. Claro, porque hay otros temas que abruman, y antes de abrir el segundo piso podemos hacer una mención breve, que abruman a la ciudadanía en general, que tienen que ver obviamente con la cosa de la economía, de llegar a fin de mes, el momento difícil que estamos viviendo, en fin. Pero el tema de la seguridad también, con esta sensación ambiente de que está cada vez más cerca, de que le pasa cada vez más a mis conocidos, el video de la familia echándose para atrás en la Costanera Norte anoche en el túnel, que es escalofriante, con el niñito muerto de miedo, que yo creo que es imposible no empatizar con una cuestión así, como que también contribuye al clima de agobio, ¿no? Sí. Ustedes dicen agobio, yo digo agotador más bien. Que también me pasa Sí, a como... mí me agobia también. Sí, a mí me agota, así como que me... Tú tienes la suerte de que te juntas con gente, yo no me junto con nadie.
bueno. Te agotas de ti mismo, en Me el agoto de fondo. mí mismo. Para esa es la peor. Que esa no tiene salida. Claro, no tiene, sí, es conmigo mismo, entonces... Pero que te pegues en la cabeza como sugieren, como algunas ministras sugieren. Claro, sí. Oye, el niño de ayer de la grabación, que no sé si las personas lo han visto, pero es la grabación efectivamente de una encerrona en una de las autopistas. A mí me impresionó mucho el niñito. Ese audio, bueno, sí. Yo estaba en la mañana con mis hijos llevándolo al colegio y me pidieron que lo cortara. Ah, porque sí. se... No, papá, corta eso. Pero tú se lo ponías, hijos, miren, hijos, escuchen, la suerte que tienen ustedes de que están en este auto tranquilos caminando al colegio. ¿Ah? Que a nosotros no nos asaltan. Claro. No, pero sí, eso es muy tremendo. Es tremendo. Porque la lucidez del niño. Sí, ¿no? Dándose cuenta totalmente, papá. ¿No? Sí, de todo. Y la tranquilidad del papá. Sí. Qué importante es eso. Sí. Como en los momentos de descontrol total. Bueno, por eso fui a buscar a la niñita Melipilla. ¿Por qué? Estás sensibilizada. Porque eran las 9 de la noche. Melipilla es un espacio que ha tenido muchos líos ¿En serio? Tiempo. Sí, no sé. Bandas de narcotraficantes y cosas. Medio Far West, dijiste tú. Y entonces estos estaban como botados y les cerraron el terminal. Y quedaron como al garete. Ah, no, yo te encuentro toda la razón. Hay que decir que tu hija, digamos, no tiene 12 8 años. Claro. Pero tú a los 12 a ser una pésima mamá. A los 12 años le dijiste ya, nada. Corre. Corre en Melipilla. Claro. Azdeo en el peaje. No, tiene 22, pues, claro. Grande. Pero igual no tenía como venirse. Por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que está como también en la sensación de ambiente. Pero entremos a lo netamente político. Se abre el segundo piso de Días Contados. Oye, seguimos con la cosa del guiño del ojo, ¿ah? Juan Diego le guiña el ojo a la Paula. Mira. Además, no me doy cuenta. Pero bueno, debe ser el inconsciente. Es una simpatía en todo caso, una simpatía. Sí. Oye, bueno, hablábamos de Televisión Nacional, que está hoy día en las páginas políticas de los diarios, podríamos decir, como suele ocurrir en el eterno retorno del funcionamiento del canal público, que hay que decir, nosotros somos periodistas, o sea, es una cuestión que nos interpela. Juan Diego trabajó en Televisión Nacional, yo también. Es un canal al que yo personalmente le tengo cariño, tengo muchos amigos que trabajan en Televisión Nacional, en fin. Así es que hay que tomar el análisis, por lo menos desde mi lado, con ese, digamos, elemento, porque es imposible que yo sea como completamente ajena a lo que pasa en un rubro en el cual además yo me desempeño. No sé cómo es tu posición, Juan Diego. ¿Cómo has visto todo esto que ha pasado? Sí. No, mira, esto a mí hay que decirlo, me cargan las defensas corporativas, ¿no? Así como la defensa del oftalmólogo, del cirujano dentista, ¿no? Que vamos a defender nuestro gremio, me cargan estas definiciones, defender o criticar, ¿no? Porque una persona no implica todo un grupo, ¿ya? Pero dicho esto, viene mi defensa corporativa. No, mira, el último tiempo hemos tenido, mal que mal, uno que otro evento entre la moneda y los periodistas. Y que de repente es bueno a veces como hacer un recuento como para ubicar, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? Mira, yo haciendo una lista rápida me acordé del caso de Isabel Caro en La Moneda, una periodista de La Tercera, que preguntó, haciendo alusión a un off, ¿no? al presidente Boric, le hizo una pregunta como aluciendo, ¿no? Diciendo que hubo un off que le dio a conocer de que había, no sé, un malestar. Entonces ahí Boric lo que hace es como reírse un poco de ella y decirle, mira, bueno, aquí nadie dice. Ya, y ahí como que, bueno, y ahí se empezó a discutir cómo, bueno, correspondía que el presidente, ¿no? Después tuvo el caso de Mónica Pérez, que Mónica Pérez usó una pregunta que algunos consideraron, yo no de hecho nosotros lo discutimos, yo no la consideré que fuera con mala leche en términos de, pero que fue considerado un fake news, ¿no? Y ahí tuvimos... Es que no fue una pregunta, fue una afirmación al cierre de un móvil. Claro, pero si se aprobaba la nueva Constitución en el tema de la salud, toda la salud iba a pasar. Todo iba a tener que empezar la atención primaria por la atención pública. Claro. Y ahí obviamente salió Farideh Serán, la nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión, dando a conocer que hay denuncias respecto a este tema. Y como que, ¿me entendí? Hay muchas denuncias, como que fue un tema bastante conversado. El Consejo Nacional de Televisión por general no sale a hablar y mucho menos, por ejemplo, tenemos un caso ahora en donde el Consejo Nacional de Televisión la verdad no ha lucido ha brillado por su ausencia, que es el caso de Larreta, en donde
hay una situación bastante compleja y el Consejo Nacional de Televisión no apareció. Sin embargo, apareció en este caso, que es el de Mónica Pérez. Lo que pasa es que apareció solamente para hacer la precisión o para darle más contexto, una respuesta de la cuenta de Twitter del Consejo Nacional de Televisión a algunas de las personas que habían hecho hacía la denuncia, claro, por los dichos de la colega Mónica Pérez, pero el Consejo Nacional de Televisión también tiene injerencia en el tema de las concesiones televisivas. Por eso, sí. No sé si corresponde que haga algún comentario sobre lo de la red, si es que hay temas jurídicos involucrados. A mí me parece que, yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que no tiene nada que el community manager del CNTV, porque es una denuncia popular en Twitter. Hemos recibido todas las denuncias contra, y no es una defensa corporativa en absoluto, me parece que tiene que ver con la cierta distancia o prescindencia que requieren los organismos públicos en el manejo de sus redes sociales. Así es. Y después, tenemos también el caso de La Pobladora, donde un periodista le pregunta al presidente Boric, le pregunta si tiene que firmar las constituciones, y ahí hacen pasar a una pobladora, que me pareció que fue una utilización bastante poco presentable, una pobladora en donde le dice, mira, ustedes estudian tantos años periodismo para hacer preguntas tontas o algo por el estilo, ¿no? Con lo que digo, y después, y ahora está el caso de Matías del Río, ¿ya? A lo que voy es que han pasado, y yo creo que en eso coincidimos los tres, han pasado en los últimos 2 meses, han pasado varios eventos en donde el conflicto habitual, normal, cotidiano entre el poder y la prensa se da lugar, ¿no? Entonces, y en ese contexto yo creo que a mí mi sensación es como pedirle tanto a la moneda y como a los periodistas, pero tener como acostumbrarse a este conflicto, porque queda un mes de campaña, ¿no? Viene ahora todo el proceso de la propaganda política, ¿no? Entonces va a ser bastante álgido todo este tema. Entonces, yo creo que y en eso a mí me gusta mucho siempre citar el ejemplo del New York Times, una demanda que hubo en 1964 entre New York Times y Sullivan. Ya New York Times publica un aviso en donde se hace una cantidad de críticas a la policía y al comisionado de la ciudad, que es el señor Sullivan, por maltrato segregacionista al grupo de Martin Luther King. Ya. Este señor Sullivan va y demanda al New York Times, ¿ya? Y en primera instancia gana, porque dice hay una cantidad de imperfecciones. Una de ellas era la cantidad de detenciones que había tenido Martin Luther King. Él dice que no, que está equivocado. Pero en la primera instancia gana y se llega a la Corte Suprema finalmente, y este caso lo pierde Sullivan en la Corte Suprema por 9 votos contra 0. ¿Por qué? Porque dice que la discusión señala que es muy importante que los medios de comunicación investiguen y monitoreen y fiscalicen al poder político, ¿ya? Que eso es muchísimo más importante que el hecho o el posible error de que se equivoque, ¿no? Y hablan de que la discusión debe ser desinhibida, sin trabas, vigorosa, abierta, pudiendo incluso incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos, ¿no? Dice este fallo de la Corte Suprema, porque lo más importante es fiscalizar al gobierno. Y en ese sentido, yo creo que es importante en estos ambientes electorales, que son bastante confrontacionales a veces, como acordarnos de que ese es el rol de la prensa. Y que finalmente ese es un punto que yo creo que siempre tiene que estar bien alto, ¿no? En términos de que no nos olvidemos que es más importante que la prensa fiscalice, tal vez se equivoque, tal vez cometa errores, tal vez invite a otra persona que se equivocó y no estaba equiparado al grupo de uno y el otro lado, pero yo creo que es importante tomar en cuenta el rol de la prensa, que es muy importante y que es indudable, molesta muchas veces al poder. Paula Walker. Estamos hablando del tema del episodio del fin de semana sobre el periodista Matías del Río y lo que nos enteramos ese día, nos enteramos en la mañana, de que Televisión Nacional habría eliminado a 2 conductores y habría dejado solamente a una conductora. Y apareció una nota en el Mercurio y todo. Esa fue la nota que el cuerpo de reportajes del Mercurio apareció y generó toda clase de interpretaciones políticas. Bueno, yo quiero decir 3 cosas sobre este tema. La primera es que la libertad de prensa es un
un pivote sobre el cual se construye la democracia y es como intocable. Yo soy periodista de formación, trabajé como directora de prensa de la presidenta Bachelet, trabajé como directora de comunicaciones del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y sé exactamente, en mi experiencia del primer gobierno, lo difícil que es la relación de la prensa con el poder. ¿Cuánto lo incomoda? Porque, obviamente, porque lo incomoda, porque al poder le gustaría siempre que las preguntas fueran unas y no otras. Pero el talante de los presidentes y de las presidentas también se nota en su relación con la prensa y en el esfuerzo que tienen que hacer. Porque esto es un esfuerzo. El esfuerzo de lograr que cada uno tenga su rol. Entonces, el rol de la prensa, y esta era una discusión que yo no me cansé de tener, tanto con los periodistas y las periodistas, como con ministros, ministras, con el comité político cuando me tocó, bueno, es la convivencia respetando el rol que tiene cada uno. Y en esa cuestión yo creo que ahí se nota la diferencia entre los gobiernos. O sea, un gobierno que quiere dominar a la prensa, como conocemos en el continente más de uno, de gobiernos que entienden y saben, como decía JD, nuestro compañerito de panel. El que guiña el ojo. El que guiña el ojo insistentemente. Bueno, la libertad de prensa, sobre eso se construye. Dicho eso, todos los gobiernos, todos, tienen la tentación de tratar de llamar, relacionarse. Conocemos el caso de un caso en el gobierno del presidente Piñera, donde hay un fallo de la Corte Suprema que llama la atención y dice, a propósito del mismo fallo que mencionabas tú, mucho menos intenso, por supuesto, de darle espacio. El que gobierna tiene que gobernar con libertad de prensa y la prensa tiene que hacer su trabajo. Esa cuestión yo creo que hay que dejarlo como un ticket, o sea, es inalterable. Y lo segundo que yo quería decir de esto es que creo que TVN se manejó súper mal, desde el punto de vista de comunicar oportunamente lo que pasó. Lo del Mercurio es un trascendido. En el Mercurio no viene la opinión del canal de televisión. De hecho, hay un comunicado de prensa que circula después de lo que pasó. Hoy día. Yo creo que ponen en una posición súper incómoda a la periodista Connie Santamaría, porque era un programa donde habían dos y de repente en el domingo aparece ella solita. No hay un comunicado previo donde el canal asuma la responsabilidad de haber tomado esta decisión. Y si existen sospechas de que aquí podría o no haber una intervención del gobierno de turno, que es lo que trata de hacer, y lo hace mucha gente por Twitter, de pensamiento de derecha, el mismo panelista Cristian Valenzuela, si hay una acusación en contra del gobierno, lo que corresponde es que el canal sea capaz de esclarecer si esta fue o no una intervención del gobierno. Porque ese punto es súper relevante para lo que queda, no, como decías tú, Juan Diego, de un mes. Le queda al gobierno 3 años y medio de relación con la prensa, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos. O sea, quedan 3 años y medio de gobierno por delante. Es muy importante en ese sentido. Ahí está la foto donde aparece el panelista de... Festival de memes. Claro, porque es el panelista, además creo que él es de Republicano, era, no sé si vocero o muy cercano al candidato Kast. Entonces, es importante para el gobierno despejar completamente que aquí no hay una petición, como él ha hecho creer, de que sacaran al periodista. Entiendo yo por el comunicado, que lo tenemos acá, que esta es una decisión que ocurre, que es una decisión editorial. Si es una decisión editorial, mala forma de comunicar tuvo el canal, sí, porque en el fondo, perdona, y con esto termino, en el fondo deja una zona oscura. Y las zonas oscuras, como muy bien decía la Carola, siempre es aprovechada por todo el mundo, ¿no? Sí. Quería decir, respecto al directorio TVN, a mí me tocó cuando trabajé en TVN un fenómeno que se está repitiendo ahora y que es esta capacidad que tiene el directorio de TVN para hablar mal de TVN.
Sí, bueno. Es una cuestión así que yo siempre he dicho que si en una sociedad anónima el directorio empieza a hablar mal, no sé, el dueño de una fábrica de tallarines empieza a hablar, oye, los tallarines están mal hechos, y por la prensa, tú dices, señor, está destruyendo mi marca. Y eso es algo común que se ha dado siempre y que debería, a mí no me parece muy, muy buena idea, ¿no? Que es que directores que forman parte de la empresa critican a la propia empresa por los medios de comunicación, cuando la cuestión debería estar interna. Y en este caso yo menciono el caso de Nivia Palma, que era directora y que cuestiona el hecho de que no había equilibrio político en un programa. Eso se puede resolver internamente pero esto es un fenómeno que no es nada. Nivia Palma ahora es un fenómeno que históricamente ha tenido TVN, que los directorios son para comentar lo que pasa dentro del canal. Oye, yo creo que es importante aclarar que aquí políticamente se ha tratado de establecer, sobre todo desde la derecha, que ha habido una intervención y que ha habido censura al sacar a Matías del Río. Se da por hecho que se lo saca del programa, eso es lo que dice ayer el panelista, en fin. Eso no es efectivo, lo que ocurrió es lo que informa el comunicado de Televisión Nacional, que por una decisión editorial se quiso dejar solamente a una conductora, en este caso Constanza Santamaría, como ha sido siempre la historia de Estado Nacional, que ha tenido una conductora mujer, Montserrat Álvarez la primera. Hay evidentemente una evaluación al interior del canal de la necesidad de hacer una especie de fin de ciclo o de cambio de ciclo en el programa político que lleva tantos años, y eso obviamente tiene que ver con que hay un gobierno nuevo. Obviamente tiene que ver con que tienes que elegir a las personas con el perfil más adecuado para el nuevo ciclo político, en fin, y eso uno lo sabe como periodista, y eso a ti te puede pasar. Y que en ese contexto se habría producido la decisión de sacar a Matías del Río, que se les habría comunicado a ambos conductores. Como dice el comunicado, el jueves 21 de julio se tomó la decisión, el viernes 22 de julio ambos fueron informados, estando los dos de vacaciones. Este es el tercer domingo que no ha aparecido Matías del Río en pantalla. Hay gente que dice que Matías del Río estuvo el domingo pasado en pantalla. Matías del Río no estuvo el domingo pasado en pantalla porque ya se había hecho efectiva esta decisión, que ya le había sido comunicada, y el domingo anterior no había estado porque estaba de vacaciones. En ese sentido, no es que de la noche a la mañana y en el contexto de estos boches que ha habido lo hayan sacado. La declaración de Nivia Palma, la idea de Daniel Stingo de que es mejor que el gobierno intervenga directamente en Televisión Nacional, eso no tiene nada que ver. El problema, yo creo, Paula, que es lo que tú dices respecto del muy mal manejo. Apenas se tomó la decisión, lo más sensato es que el canal lo hubiese informado para que no se juntara con esta otra contingencia. Dicho eso, estoy totalmente de acuerdo contigo en que un miembro del directorio tiene que hacer las cosas por los canales internos. Hay equipos que salen dañados, la marca del canal queda mal, en eso yo creo que también estamos todos de acuerdo. Nadie puede pretender intervenir el gobierno de Televisión Nacional, eso no es saber cómo funciona y lo que está establecido en los estatutos. Por eso yo creo que es bueno despejar que la moneda, más allá de lo que se quiera hacer creer desde un sector, no ha intervenido. Aquí fue una decisión editorial. Ya, dicho eso, solamente para avanzar y cerrar este asunto, está el fallo del canal La Red por la entrevista que se emite el año 2021 a Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Este es un fallo muy reciente que establece que la asesora presidencial Magdalena Díaz Vergara llamó por teléfono del gobierno del presidente Piñera. Exactamente, el presidente Sebastián Piñera, gracias Paula, llamó por teléfono al dueño de La Red, que es un mexicano que vive en Miami, para quejarse por lo que consideraba una izquierdización de la línea editorial del canal, y que el daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado, pues genera divisiones en el país. La Red interpone el recurso de protección en contra de Magdalena Díaz, fue rechazado en la Corte de Apelaciones, pero el viernes fue acogido por la Corte Suprema. Se revoca entonces la sentencia, se acoge el recurso. El ejercicio de la investidura de asesora presidencial, esto es importante, no puede inhibir la labor periodística, vulnerando la libertad de expresión, por cuanto son otras las vías legítimas que pueden emplearse para reclamar de conformidad a lo ya razonado, dice el fallo del máximo tribunal. Y muy brevemente, respecto de la relación de Gabriel Boric con los periodistas, había que agregar lo que pasó en un debate presidencial antes de que se convirtiera en presidente, cuando interpela a un periodista que le hace una pregunta y se devuelve y le dice algo como en un tono muy molesto. Eso el presidente Boric a mí no me lo haría nunca. Y a ninguno de mis colegas que estamos en una posición aquí, sentados en el estudio entrevistándolo.
yo creo que no lo haría nunca porque las 3 o 4 veces que lo ha hecho con reporteros que están en la calle, reporteros y reporteras que no están en una especie de igualdad de condiciones, porque cuando el presidente está sentado ahí y yo lo interpelo, hay una simetría mayor que cuando tú estás en un podio y hay una reportera o un reportero allá abajo. Entonces, yo creo que eso es importante hacérselo notar al presidente de una vez para que ahora yo entiendo, para que en el fondo lo tenga presente, porque eso se nota también. O sea, no quiere decir que venga el presidente, digamos, a echarme la foca a mí, no lo estoy invitando a hacer eso tampoco, digamos. Pero después de esto no va a venir. No, cuando venga vas a ver. Pero sí, pues ojalá que venga, porque... Pero bueno, no sé si creo que se entiende el punto, sí, ¿no? Como... sí, no, pero sabéis lo más, perdona Juan Diego, ahí es bien importante que en el mundo, el mundo ideal, que es el mundo de las personas sin sentimientos, sin pasión, eso no existe. O sea, lo que existe es que a todos nosotros nos corre más o menos sangre por las venas y de repente estás abrumado o abrumada por distintas cosas y te puede salir de madre. Y un presidente se nota más cuando eso ocurre. Yo entiendo que en el caso del presidente Boric, cuando eso ocurrió con el periodista en el debate y cuando ocurrió también con la talla que le hicieron a la periodista cuando dijo, ¿usted cree que alguno de estos filtra? Que era como... Y toda la prensa y todos nosotros sí. Sí, pues presidente, si le filtran y le van a filtrar los que no creen que le filtran. Pero bueno, esa es otra historia. Yo entiendo que la Dirección de Prensa de Presidencia también ha hecho gestos de acercarse a la prensa y disculparse y disculpar la actitud del presidente. Porque es un trabajo súper difícil ese, es súper difícil. ¿Por qué? Porque a uno le cae bien a alguien, le cae mal a alguien. Es que me cae mal esta directora de prensa, es que me cae bien este periodista, porque son seres humanos. O sea, lo importante es la raya para la suma. Y la raya para la suma es sostener una relación profesional de trabajo donde nadie echa a nadie, donde nunca nadie le quita la credencial. ¿Te pidieron echar periodista? A mí, sí, a mí una vez me pidieron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y no me lo pidió la presidenta Bachelet, me lo pidió una persona que sí, a mí me pidieron que sacara que le quitaran la credencial a un determinado reportero. Sí, y yo me negué delante de todo el... Eso pasa, sí, de todo hay varios el casos. grupo, porque eso no es un juego limpio. El juego limpio es que a través de argumentos... Yo sé que hay periodistas que uno no se lleva bien, pero que no te llevas bien argumentativamente. A lo mismo la persona, si lo que importa es un tema de rol. Y la función representa también al público. Perdona, Carola. Y yo dije que no, y le dije a la persona, le dije, o sea, lo peor que puedes hacer, claro, es... ministro, vaya usted y dígalo. Bajo mi nombre, no. Quiero decir, yo lo último, después de mi larga defensa corporativa... Sí, yo también. Estamos defendiendo... No, que también hay un punto en este juicio en New York Times, pero Sullivan, que finalmente, y que de hecho se llama doctrina de real malicia, ¿no? Que dice, que rescata eso, como que el error o la equivocación del periodista no se hace con malicia. El error honesto. Es un error honesto, ¿no? En ese sentido, que es la malicia. Y ahí yo voy a hacer una revisión de nosotros como gremio, los periodistas, que también nosotros caemos en una soberbia en algunas veces, así como Boric puede 100%, jugar, ¿me entiende? A decir, mire, usted dígame, o mostrar a la pobladora para que la pobladora le diga al periodista que hace preguntas tontas. Nosotros tenemos, y en este ambiente se va a dar en muchas situaciones, este mes que queda, en donde los periodistas van a tirar caballería que tal vez no vale la pena. Y en ese sentido, no creo que haya malicia. No creo que haya la maldad de, ¿me entiendes? Yo con una mentira te voy a pillar, o ¿me entiendes? Como que hay gente que lo hace. Sí, que lo hace. Hay gente que lo hace y que lo ha hecho. Sí, pero a lo que voy es que en este ambiente no solo el poder está muy sensible. Muy sensible, sino también los periodistas. Entonces, y en ese sentido yo creo que es importante cuidarnos todos en términos periodistas y poder, ¿no? Tienes razón. Que es algo que no es fácil, pero que para este mes está muy bien indicado. Se hace necesario. Oye, vamos a estar conversando con Jorge Charpe, el alcalde de Valparaíso, a la vuelta, y además tenemos hacia el final del programa nuevos datos de un estudio de opinión de DataVoz, que a propósito de fake news y en torno al proceso constitucional hace algunas preguntas bien reveladoras. Antes, WOM tiene algo que contarte.
De regreso en esta edición de Días Contados, vamos a conversar con un actor relevante en el Frente Amplio, una de sus primeras figuras, por lo pronto uno de los primeros que llegó al poder efectivamente. Hablamos del alcalde Jorge Charp, alcalde de Valparaíso. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola Carolina, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos un saludo para los tres. Sí, Gracias. Aquí estamos con Juan Diego y con Paula, Hola, que también hola, se van a gracias. incorporar a la conversación. Vamos a hablar temas propios del municipio, de la ciudad de Valparaíso, pero vamos a también hacer análisis político, porque estuvimos escuchando este podcast que lanzaste junto a Rodrigo Ruiz, que es un colaborador tuyo hace mucho tiempo, que entiendo que también es concejal. ¿Es concejal o no? Me trae la duda. No, Rodrigo no es concejal. No es concejal. Funcionario de la municipalidad. Claro, es asesor, trabaja contigo hace mucho tiempo y lanzan este podcast en Spotify que se llama Bajando el Cerro, y el primer capítulo, tú ahí me haces todas las correcciones que sean necesarias. La Bajada de los Se Chanchos. llama La Bajada de los Chanchos, que es el nombre de un lugar físico de Valparaíso, una bajada bien difícil, además para los conductores, donde entran de lleno en la contingencia política. Y la primera pregunta que te quiero hacer mientras nos apoyamos en unas imágenes que has compartido en tu cuenta de Instagram, Jorge, promocionando un poco esto, el análisis político, es: tú planteas que hay incomodidad en las bases del Frente Amplio con esta posibilidad de aprobar para reformar, que desde un sector de las coaliciones gobernantes se plantea, pero que el presidente Boric también ha apoyado. Descríbeme esa incomodidad y por qué tú crees que eso es un error desde el punto de vista político. Bueno, tú bien señalabas, Carolina, hace poquito estrenamos junto a Rodrigo Ruiz, él es antropólogo y doctor en filosofía, fue en su momento fundador del movimiento Sur de los 90 y trabajó muchos años también en el Desconcierto, y que hoy día es parte del grupo de compañeros y compañeras que estamos trabajando aquí en la Alcaldía Ciudadana desde hace ya varios años. Se llama La Bajada de los Chanchos, que como tú comentas es una de las bajadas más empinadas que tiene Valparaíso, ahí donde termina la quebrada Cabritería en el Cerro Placeres, donde se une Placeres con Barón. Y nos parecía importante darnos un espacio para hablar de la contingencia. Hay mucho que se puede decir y de repente la vorágine cotidiana no permite darse el tiempo para poder exponer una mirada profunda y razonada de lo que está sucediendo en Chile. Y una de las cosas que abordamos en este primer capítulo es precisamente lo que tú me preguntas, Carolina, esta idea del apruebo para mejorar o el apruebo para reformar, que pienso que es una posición que tiende a generar confusión en las líneas del apruebo, básicamente porque supone, incluso antes que la Constitución sea votada por el pueblo de Chile el 4 de septiembre, desde ya la construcción de un acuerdo político para poder cambiar o mejorar aspectos que esta posición señala serían deficientes de la nueva Constitución. Yo creo que eso es peligroso por dos razones. La primera, porque le va a poner un obstáculo bien grande a la implementación de la nueva Constitución, que tiene normas transitorias sumamente claras a ese respecto. O sea, imagínense, va a estar aprobada la nueva Constitución y se va a estar discutiendo en los 6 primeros meses de su entrada en vigencia reformas que hay que hacerle al nuevo texto. A mí me parece que es verdaderamente un contrasentido. Y en segundo lugar, que es un temor que yo observo o que observamos, es este apruebo para mejorar se acerca mucho también al rechazo para mejorar que sectores de la derecha están empujando. Es decir, puede existir un espacio, Carolina, para reeditar, creo yo, un diálogo con la derecha y esta mentada democracia de los acuerdos, que fue una de las razones por la que yo creo que el pueblo de Chile se movilizó el 18 de octubre diciendo no más a esta forma de hacer las cosas. Entonces, Entiendo. Pero Jorge, a mí me parece una posición peligrosa. Entiendo, pero desde el pragmatismo, si poner o avanzar en esta idea del aprobar para reformar permite no perder el plebiscito, ¿no crees que también es un argumento para considerarlo? Es que pienso que el plebiscito no lo vamos a ganar si es que hacemos la campaña que espera la gente: estar en el territorio, conversar con la gente, explicar, difundir el contenido del texto, debatir de forma respetuosa y con altura de mira a aquello que propone el rechazo, e intentar señalar con mucha claridad que el texto constitucional ofrece un camino para que las cosas que la gente ha estado demandando desde, yo diría, la Revolución Pingüina para acá,
estoy hablando del no al lucro del 2006, podamos efectivamente abordarla o abordar esos temas. A mí me parece de que fundar una posición, por ejemplo, en lo que señalan las encuestas, yo he escuchado eso, que se funda esta posición de que hay que mejorar ciertos aspectos porque así las encuestas lo indicarían, porque la posición apruebo no va a ganar. Me parece que también es algo que hay que poner en entredicho. Las encuestas no creo que sean una razón por sí solo para poder casi reproducir un nuevo momento constituyente, pero ahora dominado exclusivamente por los partidos, porque de independientes y de los pueblos originarios ni se habla. Y además momento constituyente dentro del Congreso, que es la institución más delegitimada o una de las más delegitimadas que existe en Chile. Entonces, a mí me parece que aprobada la nueva Constitución hay que darle espacio a esta nueva Constitución para que se pueda implementar. Ok, Pau. Darle aire. De lo contrario, van a ser con la letra muerta y yo creo que eso sería un error. Jorge, buenas noches. Lo saluda Paula. Buenas noches. Hola, Paula. Buenas noches. Jorge, en general la teoría política indica que los gobiernos lo que más necesitan es espaldas grandes para poder gobernar y por ende para poder hacer los cambios que se requieren. Está claro, por lo menos en los instrumentos que uno conoce, que son las encuestas de opinión, y en general lo que las personas están diciendo, sabiendo siempre que son una foto del momento, que la gran mayoría de las personas cree que el texto constitucional es un texto que requiere mejoras. Eso no es un misterio para nadie. Entonces, ¿no le parece que la posición que usted lleva adelante puede ser una posición que más bien restringe el apoyo que requiere el gobierno del presidente Boric? Sí, entiendo su pregunta y me parece interesante porque abre como un debate sobre cómo entendemos que hay que construir mayorías. Y creo que hay otra cosa interesante que yo creo que una cosa es cómo le vaya al gobierno y otra cosa es el cómo se implemente la nueva Constitución y qué perspectiva tenga esta de tener capacidad para hacerse cargo de las cosas que la gente nos está demandando desde hace por lo menos 30 años en el país. Yo pienso que la construcción de mayoría, Paula, es un proceso que parte de, incluso yo diría, motores de carácter cultural. Es decir, las transformaciones políticas siempre van antecedidas de cambios y transformaciones importantes que se dan en la base de la sociedad en el plano más bien cultural. La construcción de nuevas subjetividades que la sociedad va generando. Y en ese sentido, tengo la impresión de que el texto de la nueva Constitución, tal cual está, sí logra dialogar, sí logra hacerse cargo de, algunos creerán que se hace cargo muy bien, otros dirán que no se hace cargo tan bien, pero se logra hacer cargo de muchas de las cosas que se vienen planteando en la sociedad chilena desde hace mucho tiempo. Y le voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo, cómo abordar el conflicto eterno entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. La plurinacionalidad es, creo yo, una herramienta o nuestra mejor oportunidad para poder abordar definitivamente desde una perspectiva política y no solo de la perspectiva de seguridad ese conflicto. La plurinacionalidad está desarrollada de muy buena forma en el texto. Segundo lugar, se ha planteado que es fundamental poner fin a la concentración económica que grupos económicos muy específicos han desarrollado en el país durante muchísimos años. Bueno, ahí donde se consagra el derecho al trabajo y a la libertad sindical, se le entrega a los trabajadores y a las trabajadoras la posibilidad de negociar por rama, o por industria, o por área de la economía, una cuestión que había estado vedada por el plan laboral de la dictadura y que es reconocida como un derecho fundamental para los trabajadores en sociedades avanzadas en el mundo. Va a ser una herramienta que incluso puedan recurrir los trabajadores del sector público porque se les reconoce el derecho a poder también negociar colectivamente. Y en tercer lugar, creo que es una constitución también muy avanzada, no solamente porque se confeccionó paritariamente,
desde la perspectiva de la agenda del movimiento feminista o el movimiento de mujeres. El reconocimiento que se le hace al derecho a decidir a las mujeres sobre su cuerpo y los derechos reproductivos que se consagran, creo que dialogan, a mi juicio, con esas nuevas subjetividades. Por tanto, yo pienso que el texto, tal cual Paula está planteado, es un texto de mayoría. Yo pienso que la agenda del reformar, del aprobar para mejorar o el aprobar para mejorar tiene una pretensión, que quiero decirlo y hacerme cargo de lo que voy a decir, de quitarle todo el sello transformador, de tratar de deslavar, yo diría, la Constitución en algunos aspectos donde la Constitución igual avanzó bastante. Por ejemplo, la plurinacionalidad es uno de ellos. A la élite política en Chile le da terror esta idea de que en la Constitución se consagre como una forma preferente, no única, preferente de reparación, la posibilidad de restituir tierras. Tierras que fueron usurpadas por forestales y otros poderes económicos. Jorge, ¿y el presidente sí. Boric lo ves dentro de este partido neoliberal, que es esta denominación que le has dado en el podcast con Rodrigo Ruiz a todos los que le quieren poner apellido al apruebo, los que están por el rechazo con apellido, por el rechazo a secas? ¿Boric también está ahí? No creo que Gabriel sea un neoliberal, todo lo contrario. Pienso que sí, en su gobierno la presencia del partido neoliberal es evidente. O sea, es cosa de ver quién preside Codelco y distintas empresas públicas. Creo yo que la forma en que también algunos cargos a nivel regional se fueron copando también expresa, pienso yo, una política territorial que no es la que mucha gente que votó por el gobierno planteó. Y esto se debe, Carolina, a la decisión estratégica que tomó el Comité Político de la Moneda de aliarse con el socialismo democrático para desarrollar un gobierno de dos coaliciones. ¿Y qué responsabilidad tiene el presidente Boric en eso? Yo creo que es una decisión política que el presidente tomó junto a su equipo más estrecho. No tengo claro si en esa discusión participó Apruebo Dignidad en cuanto a ampliar la base política y social del gobierno. Me parece que es una apuesta que va a haber que ver en los próximos meses si da resultado, porque si se aprueba la Constitución establece una agenda de cambios bien potente para el gobierno y para todos los poderes del Estado, incluidos los municipios. De hecho, por ejemplo, las normas transitorias señalan, Carolina, que los jefes de servicio, como los alcaldes, van a tener que implementar, en virtud del principio de primacía de la Constitución, todas las normas que puedan en el ejercicio de sus funciones, sin esperar tramitación legislativa. Entonces, la nueva Constitución, que tiene en muchos aspectos una vocación transformadora, va a suponer una presión muy grande a los poderes del Estado, a los poderes constituidos. Entonces, yo creo que ahí se van a producir quizás, se va a producir una discusión en la base del gobierno de esta idea de las dos que va a poner, yo creo que a prueba esta idea de las dos coaliciones. Okay. Sí, completamente. Creo que eso Hola, va a pasar. Jorge. ¿Qué tal? Hola, Juan de Dios, ¿cómo estás? Juan de Dios, gracias por lo de Dios. No, este es Juan del Diablo. No, Juan del Diablo. En verdad no es ni de Dios ni del diablo, se llama Juan Diego. Pero Juan Diego. También Juan de Dios, Juan del Diablo. Juan de Dios Domingo. se tiene más relación conmigo. Que te escucho, ¿no? Tú siempre has destacado en la discusión política como la importancia y lo primordial para ti es la consecuencia, ¿no? La consecuencia, y has tenido conflictos muy duros con el presidente. De hecho, es noticia cuando te arreglas con el presidente, es noticia cuando te peleas con el presidente. Y bueno, ¿para qué olvidar el 15 de noviembre del 2019, en donde el presidente dijo que había que hacer una nueva constitución y se llegó a un acuerdo y tú estuviste muy en contra de ese acuerdo, ¿no? Y ahí hay una pelea, ¿no?, entre el consecuente versus el que produce resultados, ¿no? Y cuando estás en el Poder Ejecutivo, como bien dice el nombre, ejecutivo, tienes que ejecutar, tienes que lograr ejecutar cosas. A mí lo que me preocupa de esta nueva consecuencia tuya de ser consecuente es de decir, señores, aquí no se puede negociar, tener la posibilidad de implementar o acordar una cantidad de reformas, es justamente si gana el rechazo, ¿qué significa para ti?
que ustedes, que todo lo que plantea la convención, la gente de Chile no lo quiere? Porque al final de cuentas es blanco y negro esto, ¿no? Como, ¿y ustedes van para la casa? Sí, ¿Es eso? entiendo. ¿Qué pasa con Jorge Chávez si gana el rechazo? Bueno, fuiste sutilmente atento para decirme que soy demasiado consecuente. No, pero... sí, no, pero te entiendo, no te lo comento en mal, así te lo comento en buena lid. Yo pienso que la consecuencia no puede ser ni obsecuencia ni tampoco obnubilarse en la posición propia. Y yo creo que, mira, yo resulté electo en esta primera elección siendo el alcalde más votado de la historia de Valparaíso. Sacamos 65.000 votos aproximadamente, con el 58%, cuando los medios de comunicación, el Frente Amplio y los partidos tradicionales me trataron permanentemente de sectario. Tuvimos una votación de mayoría y hoy día el Consejo Municipal es un Consejo Municipal donde se expresa una mayoría progresista y de izquierda inédita en la historia de Valparaíso. Yo tengo muy claro el sentido institucional que supone también la necesidad de generar acuerdos amplios. Esa ha sido nuestra forma de enfrentar los desafíos ciudad y los desafíos de la política. Sí, lo que yo creo que nos diferencia de repente con el Frente Amplio tiene que ver más bien con el rol que le entregamos a la comunidad y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y en el proceso de construcción de las fuerzas políticas de nuevo tipo que en Chile se requieren con urgencia para reemplazar la vieja casta o la vieja élite. Yo soy partidario, Juan Diego, de que en un proyecto de cambio siempre la ciudadanía tiene que ser la protagonista. Y cuando hablo de que siempre tiene que ser la protagonista, tiene que ser aquella que permita no solamente tener un rol como consultivo, sino que tomar decisiones. Entonces, la crítica nuestra, el 15 de noviembre, estuvo puesto precisamente en eso. Tenías a millones de personas en las calles, movimientos sociales, comunidades, asambleas autoconvocadas, tenías un tejido social que demandaba por participación y vinieron los partidos, se pusieron de acuerdo a través de este acuerdo, que llamaron además Acuerdo por la Paz, cuando teníamos una represión en las calles muy fuerte. Y claro, sí, yo reconozco, se posibilitó evidentemente un camino institucional que era lo que todos queríamos. Pero fue un acuerdo que posteriormente, por la presión de la gente, tuvo que modificarse para garantizar la participación de los independientes, para que haya paridad, para que los pueblos originarios estuviesen presentes. Entonces, yo pienso que los partidos políticos, Juan Diego, no bastan por sí solos para representar a toda la sociedad chilena. Creo que los partidos juegan un rol fundamental. A mí también me han dicho que soy antipartidos. No, para nada. Yo era parte de un partido antes del 15 de noviembre, de Convergencia Social. Junto a Gabriel estábamos en proceso de formación de ese partido. Pero creo que tuvimos una diferencia estratégica y por eso nosotros preferimos dar un paso al costado, un grupo muy importante de ese partido, y tener un camino distinto. Jorge. Pero eso no nos quiere, eso no te supone querer ponerte al margen de la lucha política, todo lo contrario. Yo pienso que por eso es mi temor de que estos cantos de sirena que la centroizquierda chilena está planteando con el apruebo para mejorar lleguen y puedan permear en la alianza de gobierno. Yo creo que, de verdad, el apoyar el apruebo a secas es una posición de mayoría en Chile. Es una posición de mayoría. Y lo que suceda con el rechazo, bueno, lo veremos el 4 de septiembre en la noche. Yo no me quiero poner todavía en ese plano porque para eso, bueno, están los canales tradicionales que se han puesto todos los días en el plano del 5 de septiembre. Es cosa de poner cualquier programa de esos que se publican el domingo para poder saber qué es lo que pasaría el 5 de septiembre. A ver, pero Juan Diego te quiere decir algo, Jorge, para poder lo que pasa es que tú, como que en ese sentido, no habrías firmado el 15 de noviembre el acuerdo del 2019, ¿no? Sin embargo, ocurrió una cantidad de cosas que hoy día estamos hablando de. Tú estás chocho con la propuesta de constitución. Sin embargo, tú no querías que se produjera eso. Viendo eso, porque tú quieres una consecuencia, ¿no? Sin embargo, ayer, déjame terminar. Ayer publicaste en el, ¿cómo se llama? En el Mercurio Valparaíso publicaste una columna que se llama Un Nuevo Comienzo,
Este es tu segundo periodo, ¿no? Sí. Ya. Un nuevo comienzo en donde nuevamente dices que vas a tratar, ¿no?, de justamente, ¿no?, de producir resultados en Valparaíso. Entonces está bien, yo cuando te escucho, tú digo, bueno, ya es una persona que es consecuente, pero esa consecuencia, ¿hasta qué punto no te impide resultados, como fue el tener una convención? El resultado, como es que Valparaíso está en un proceso de deterioro como nunca antes visto. Y en ese sentido creo que te puedes jugar en contra, como te jugó en contra no haber firmado el 15 de noviembre, en términos, ¿no fue mejor a votar el 15 de noviembre, firmar esto y lograr lo que tienes hoy día, y que de lo cual tú te vanaglorias y lo estás de alguna manera destacando, o imponerte a que aquí no se negocia nada? No, tuviste, a mí me parece que esa caída del 15 de noviembre es bastante estrepitosa para tu causa. Mira, yo pienso que la política con perspectiva transformadora, Juan Diego, siempre hay que mirarla más que la coyuntura en particular, hay que mirarla desde una perspectiva un poquito más larga. No creo que lo que vaya a pasar en Chile esté completamente determinado por lo que ha sucedido en los 2 años que vienen. De hecho, si se aprueba una nueva constitución, vamos a tener un escenario político completamente distinto de aquí a varios años más. El tema es que si no nos hubiésemos opuesto al 15 de noviembre, los independientes no habrían podido participar en la convención. Y por tanto, la convención no se hubiese convertido en un fiel representante de la diversidad de la sociedad chilena, donde los partidos estaban representados, donde la derecha estaba representada, pero también donde habían listas de independientes no neutrales, la coordinadora plurinacional, los movimientos sociales independientes, incluso independientes dentro de partidos políticos que le entregaron una connotación a la convención que yo creo que el acuerdo de noviembre no lo tenía. Tampoco hubiésemos tenido una convención paritaria, ni tampoco hubiésemos tenido una participación protagónica de los pueblos originarios, cuestiones que hoy día son compartidas por todas y por todos. Entonces, a mí me parece de que la posición que nosotros tuvimos en noviembre fue una posición coherente con lo que la gente que estuvo en las plazas, que estuvo en la calle, que estuvo en las asambleas autoconvocadas, que demandó a la Asamblea Constituyente, estaba planteando. Ahora, respecto al tema de nuestra gestión, bueno, la columna del Mercurio del Paraíso al que tú hace referencia a un tema en particular, que es el tema del patrimonio en nuestra ciudad y la administración del sitio Patrimonio Mundial. Nosotros acabamos de aprobar, luego de mucho trabajo, una corporación municipal de patrimonio en la que se encuentra presente el Estado, la empresa privada, la comunidad y las universidades, algo que no pudimos hacer con el consejo anterior, porque el consejo anterior estaba dominado por la DC y por la UDI. Y yo invito, aprovechando la pregunta que tú me realizas, a la comunidad de Vía X a ingresar a la página valpoal100.cl, te invito también a hacerlo a ti, donde tú puedas ver ahí el resultado de nuestra gestión estos 5 años en Valparaíso. Hay por lo menos 130.000 millones de pesos de inversión pública y una importante inversión privada que esperamos que sea mucho mayor en los próximos años en la ciudad, que está toda puesta en esta página inédita en los municipios en Chile, donde tú puedes, en un mapa referenciado, ingresar a cada una de las inversiones que se realizan en nuestra ciudad. Todas las acciones que hemos realizado, pavimentaciones, parques, construcciones de sedes, todo lo que hace un municipio en una página, gracias, valpoal100.cl. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Proyectos emblemáticos en el territorio Valpo al 100, y ahí se pueden consultar los proyectos ahí de los puedes territorios. meterte. Jorge. Paula Walker. Entonces, te invito a revisar la página y luego emitir una opinión sobre lo que hemos tratado de hacer estos años en Valparaíso. Hay harta información útil. Jorge, seguramente vamos a volver sobre el tema del trabajo que ustedes han hecho en Valparaíso, pero yo quiero volver sobre mi pregunta, porque me parece que lo más relevante hoy día es justamente la idea de las mayorías en la política, porque la mayoría es la que te permite hacer transformaciones. Y en ese sentido, está claro que el apruebo tiene apellidos, y tiene distintos apellidos. Está el apruebo puro, o el apruebo solo, que cree que no hay que hacer ningún cambio, y luego está el apruebo con diferentes apellidos, incluso el Frente Amplio tiene ahí una cantidad de definiciones de cosas que quiere mejorar. El apruebo solo y el apruebo con apellido le dan espaldas al gobierno del presidente Gabriel Boric para poder, una vez aprobado, si es que eso ocurre,
incluso seguir adelante con su programa. Entonces, lo que quiero preguntarte, ¿no es mejor una posición diversa, como tú dijiste recién, de apruebos con apellido, desde dónde pararse para empujar una victoria el 4 de septiembre, que quedarse en un nicho pequeño, como el que yo creo, esto está todo bien y no hay nada que reformar? Sí, entiendo la pregunta también. Lo que pasa es que la discusión del apruebo con apellido o sin apellido es una discusión que a mi juicio está todavía muy, muy vinculada a aquellos que estamos haciendo política, ¿no? Al sistema político. Pero pienso que a nivel de la sociedad todavía falta como mucha información, y creo que las próximas semanas van a ser claves en ese sentido para que, por decirlo así, la sociedad chilena tenga claramente una división entre los que quieren reformar y los que quieren mantener la Constitución a secas. Pero será mejor que el rechazo, en tu visión, supongo. Pero sin lugar a ninguna duda, todo voto cuenta. Sí, el problema no está puesto en ese punto, sino que más bien el problema está puesto en que me parece de que hubo un proceso democrático donde hubo una elección, que fue la elección de convencionales constituyentes el 14 y el 15, donde la gente votó por una convención. Una convención que fue, yo creo que el órgano, Paula, más transparente que hemos visto, porque se sabía todo lo que pasaba, lo bueno y lo malo. Y ese proceso arrojó un texto constitucional. O sea, el poder constituyente, el espacio que se creó para este efecto, arrojó un texto constitucional sobre el cual tenemos que pronunciarnos. No nos tenemos. Eso es lo que la convención trabajó, y sobre eso la gente se va a pronunciar el 4 de septiembre. A mí me parece que es un despropósito, de verdad, incluso para todos aquellos que tenemos posiciones del apruebo distintas, entrar desde ya a plantear casi como un acuerdo previo, una agenda de cambio, si es que ni siquiera vamos a tener claro cómo se va a poner en práctica lo que se creó. Es como, no sé, es como querer discutir una ley, aprobarla, pero antes de que el presidente la firme, estar ya discutiendo que tiene que mejorarse. A mí me parece que esa es como la posición más de aquellos que no quedaron satisfechos con el texto, que son principalmente partidos políticos. Esa es la interpretación. Jorge, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas para que no queden fuera del debate y a ver si las podemos abordar más o menos rápido. Tú le tuviste mucha fe en su momento a propósito de lo que estás diciendo y de referentes políticos a lo que pasó con la lista del pueblo, los independientes en la Convención Constitucional, que aparecieron en un momento como un referente de la izquierda, fuera de la izquierda que hemos conocido y más allá del Frente Amplio, pero la lista del pueblo terminó desintegrándose. En un momento tú lideraste la idea de que hubiera un candidato presidencial de la lista del pueblo y bueno, hubo distintas decisiones. Cristian Cueva, Diego Ancalao, con las firmas del notario ya fallecido, son cosas que uno se le van olvidando con la cantidad de cosas que pasan en el país, pero ¿cuánta responsabilidad sientes tú de haber alentado algo que aparentemente no estaba listo? Y en el mismo sentido, ¿dónde crees tú que está la esperanza de una izquierda donde estás tú y que no se identifica con el Frente Amplio ni con el gobierno Boric? Pienso que luego de la primaria de Apruebo Dignidad, Carolina, había espacio en el escenario político para que un independiente o una independiente pudiese liderar ese campo, el campo, por decirlo así, de lo que llamamos apruebo, por una candidatura de esas características. Creo que había espacio suficiente, tanto espacio que un tipo desde Estados Unidos logró el resultado electoral que conocemos por una bancada de... Salió tercero, parece. O sea, creo que había espacio en el escenario para una alternativa independiente de izquierda o independiente popular, territorial o plurinacional. Yo pienso que hay dos reflexiones me cabe a tu pregunta. Primero, creo que hubo un conjunto de acciones que yo no comparto en lo absoluto, de la que tampoco fuimos parte nosotros acá en Valparaíso. Todo este proceso fraudulento de inscripción de candidatura, que fue evidentemente nefasto y que no representa, creo yo, el espíritu de lo que esperaba la gente. Y en segundo lugar, yo creo que hay un proceso de maduración
que no terminó de cuajar, que tiene que ser más largo, porque yo pienso que el 18 de octubre, el escenario que abre el 18 de octubre es muy parecido, Carolina, a lo que sucedió en Chile a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX se produce un movimiento popular y sindical muy fuerte que no halló representación de los partidos tradicionales de ese momento. Eso dio paso a la formación de una nueva izquierda chilena que fue muy clave en el proceso político de todo el siglo XX. Surgieron los partidos políticos que hoy día conocemos. Yo pienso de que la movilización del 18 de octubre, que no es otra cosa que la continuación de la movilización pingüina del 2006, debería dar paso a la formación de nuevas fuerzas políticas. Perfecto, de y eso nuevos está por movimientos. verse en el fondo, y eso está todavía Exactamente, por verse. está por verse. Y yo creo que a mí me gustaría, en ese sentido, que ese proceso de formación de nuevas fuerzas políticas pueda dialogar con lo que hoy día representa Boric y Apruebo Dignidad. O sea, Entiendo. Esa alianza de gobierno tomó la decisión de aliarse con la Concertación para sostener su gobierno. Yo Oye, pienso Jorge, que a futuro es perfectamente posible que la cosa sea distinta. Porque la nueva Constitución nos va a poner un marco completamente distinto en el país. Entonces, hay mucha gente independiente, movimientos feministas, ambientalistas, territorios, los pueblos originarios que hoy día están dispersos y que yo creo que requieren articularse en torno a espacios políticos comunes. En ese proceso, por lo menos, estamos nosotros desde el lugar donde estamos. Te quería preguntar a propósito de uno de los temas que está en el debate, si es intervencionismo o no informar sobre el texto de la Constitución desde el nivel central del Ejecutivo y también desde los municipios. Ustedes convocaron, lo que querían era licitar el Festival Popular por el Apruebo y la Contraloría les señaló que no está dentro de las competencias del municipio. Tú nos estás dando esta entrevista, también tienes en tus redes sociales, es evidente que tú vas por el Apruebo y das tus motivos, y es lo que hemos estado haciendo ahora, conversando en esa oficina que me da la impresión de que es municipal. ¿Cómo ves tú este tema del intervencionismo y cómo lo manejas tú a partir de las instrucciones de la autoridad? Sí, yo pienso, Carolina, que cuando una de las formas de socavar la democracia es precisamente desinformando o haciendo casi una política de despliegue de parte de una opción en particular, el fake news. Y en ese sentido, las instituciones públicas tienen un deber último con la democracia y con la necesidad, por tanto, de defender la verdad o de defender el derecho que tienen los ciudadanos a poder informarse. Por eso, a mí me parece bien lo que hace el gobierno en cuanto a entregar los contenidos de la nueva Constitución a través de una copia de la misma. Me gustaría que los municipios también tuviésemos esa posibilidad. De hecho, en Valparaíso el Festival Popular no era por el Apruebo, era un Festival Popular Constituyente. Ya. La invitación era amplia, tanto para la opción del Apruebo o para el rechazo. Ah, ya, no tenía apellido. No, eso hubiese sido evidentemente una cuestión completamente improcedente. Pero sí pienso que los municipios tienen un rol de informar. De hecho, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece lo que se llama el derecho o sea, el deber que tienen los municipios a promover la participación en asuntos que son de su interés. ¿Y qué asunto más de interés comunal que puede ser el texto de nueva Constitución, que incluso tiene en el capítulo 6 toda una trama vinculado al reconocimiento de los municipios como gobiernos locales? Por tanto, yo espero que el dictamen de Contraloría pueda tener una reconsideración. Nosotros, al igual que el grupo de municipios que hace un par de semanas atrás ingresó un requerimiento, lo hemos hecho también, lo vamos a hacer ahora en los próximos días a la Contraloría para que se le entregue a los municipios también el deber de informar. Aquí la gente todos los días nos pide información, entonces es algo que es súper común en los municipios y que yo espero que en este caso la Contraloría pueda tomar una decisión en orden a reconsiderar dicha medida. Jorge Char, muchísimas gracias por la conversación con Días Contados. A ver si te recibimos otro día aquí en el estudio cuando vengas a Santiago. Encantadísimo, muchas gracias Paula, Juan Diego y a ti Carolina por el espacio. Nos vemos muy pronto y adelante, que estén bien. Chao, que estén bien, que muchas estén gracias. bien. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso con Paulina Valenzuela de DataVoz. Revisamos precisamente información de cómo se está enfrentando la ciudadanía a la información respecto del texto y también a la desinformación.
Ya es momento de revisar algunas de las cifras de los estudios de opinión que nos trae Paulina Valenzuela, que es directora de Datavoz. Y esta vez, Paulina, centrado en lo que empieza en 4 días más, la franja televisiva y todo el contexto y la conversación sobre cuán informada está la población, cómo se está informando y si hay o no noticias falsas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde partimos? Vamos a partir primero por la pregunta directa que le hicimos a los entrevistados, era si habían leído la propuesta de borrador de nueva Constitución, y lo que vamos a ver en el primer gráfico es la comparación de cómo varió este nivel de información o lectura, separado por el indicador clásico que presentamos de plebiscito. Entonces, lo que uno puede observar aquí es que en general el apruebo seguro y el rechazo seguro mantienen un buen nivel como de lectura. Ahora, no es lectura completa, es ha leído algo o la ha leído detalladamente. Esta es la barra azul. ¿Cuántos habían leído la cuarta semana de junio el texto? Y la barra naranja es la cuarta semana de julio, un mes después. Y recordemos, como dice la Paulina, que el primer par de barras es las personas que dicen yo apruebo seguro, el último par de barras yo rechazo seguro, y entre medio los indecisos o inseguros en la nomenclatura de ustedes. Exacto. Y como vemos en el gráfico, el cambio significativo se dio en los inseguros. Ahí está, mira. Ahí prácticamente un poco menos de 38 puntos, digamos, fue el cambio en lectura, de interés. Saltan del 56 al 93%. Ah, 93%, claro, doble. Exactamente. Ahora, es importante recordar que esto es algo, es un poco, pero por lo menos ya hay mayor interés en conocer el texto. Y es un mes. O sea, uno podría esperar que lo que viene ahora, en este mes, probablemente esto se va a ir estrechando, digamos, va a ir creciendo más aún, en términos de la profundidad de la lectura, más que la lectura más simple, digamos, que es lo que refleja. Ahora, ¿qué es lo que nos interesaba ver después? Nosotros saber, bueno, en qué medios, cuáles son los medios a través de los cuales la gente se va a informar. Y la lámina siguiente es una lámina que resume 2 aspectos de los medios, que tiene que ver con consumo, nivel de consumo de medios, y nivel de confianza que le atribuyen a esos medios respecto del interés en los temas de la Convención Constitucional y el texto. Ya. Entonces, en ese mapa vemos que tenemos 4 cuadrantes. Claro, lo mejor es arriba a la derecha, lo peor es abajo a la izquierda. Exactamente. ¿Qué es lo interesante de arriba a la derecha? Es que tenemos que el medio, por decirlo así, por excelencia, en el que la gente tiene mayor nivel de confianza son las radios nacionales, y eso es transversal para los apruebos seguros, para los inseguros y para los rechazos, es lo que tiene más medios. Sin embargo, el medio que tiene más consumo son las redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, obviamente. Y menos confianza al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es que, por una parte, tenemos que el consumo a través de medios digitales, que es, por ejemplo, los diarios, revistas en internet o redes sociales, está más centrado hoy día en los apruebos seguros y en los rechazos seguros. O sea, como que en los extremos ellos ven o consumen más esa información. Los inseguros son transversales, ven de todo, leen de todo, escuchan de todo. Sin embargo, lo que yo diría que el punto central es el tema de las radios. Creo que es bien central porque es transversal la confianza. O sea, tú estás pensando en, si eres de uno de los 2 comandos, ¿dónde trataría yo de mostrarme más? En la radio. Exactamente, exactamente. ¿Y dónde no habría que mostrarse? Porque aquí dice matinales de televisión, abajo, a la izquierda, o sea, poca confianza, poco consumo. Exacto. Pero yo creo que esa declaración también está como de alguna manera distorsionada, porque la verdad es que se consumen mucho los matinales. Sí, está bien. Recuerden que esta es una muestra de interesados, gente que está más interesada en los procesos. Política y que tal vez no ve matinales. Exactamente, no son tan consumidores de matinales. Igual, sin embargo, todo el mundo ve el matinal, la gente lo niega, pero lo ve. Yo creo, sí. Pero lo importante es la confianza. Y también el punto es que aquí estamos midiendo confianza y consumo. Podría ser el consumo alto, pero sin perjuicio de ello, igual la confianza es baja. Un punto importante, Fede, es que, por lo que dices tú, es que los medios de comunicación, ya pensando desde el medio de comunicación, yo como tarea de editor, como ver... los medios de comunicación lo que deberían de hacer es poner noticias de los 2 lados. Porque el apruebo va a leer la entrevista de la persona que aprueba y el rechazo va a leer... Pero a lo que voy, que hacer un medio con puro rechazo o con puro apruebo no es un medio muy transversal. No es una buena idea. No es una buena idea si querés tener más lectores. No es una buena idea, justamente por el próximo gráfico que vamos a revisar, que tiene que ver con el tema de la desinformación, digamos. Les preguntamos también si había conocido alguna información sobre la nueva Constitución que haya resultado ser falsa. Y aquí también, separado por el indicador del apruebo seguro, el inseguro, el rechazo seguro, vemos que a nivel de total muestra, 6 de cada 10 dicen que sí han conocido
alguna información que resultó ser falsa, particularmente los apruebo seguro, que casi el 85% lo señala, pero entre los inseguros y el rechazo seguro la proporción es más 58% y 54% respectivamente. El punto es dónde ven ellos, dónde dicen ellos que está esa información, y es el medio, por lejos hemos mencionado, es las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 52%, y después le sigue en orden la televisión. Bien abajo. Ya, entonces aquí yo creo que como conclusión general no hay que olvidar que nosotros los seres humanos operamos con los sesgos de confirmación, tendemos a escuchar lo que nos hace sentido, viralizamos lo que nos hace sentido, y después todo lo que es como la revisión de si esa información es real o no, la hacemos después. Pero la velocidad con la que se propagan las fake news es muchísimo más alta que con la que se propaga la aclaración de las fake news. Claro. ¿Y cómo entender que es tan disparado la gente que vota por el apruebo seguro dice que sí, que ha visto fake news? Una diferencia de 30 puntos. 30 puntos, exacto. ¿Cómo se explica eso? Bueno, o sea, evidentemente hoy día el apruebo seguro es la que en teoría va en desventaja en las encuestas, por lo tanto, de alguna manera está defendiendo más una posición públicamente a través de los medios. Entonces, esta tensión que se genera en los medios de la desinformación hace que ellos probablemente sean más críticos de lo que está circulando, pero es algo que va a haber que ir observando particularmente en este mes que viene, en que la franja va a ser bien central. Sí, yo tengo la impresión, Paulina, yo tengo la impresión que ha habido en un punto mayor cantidad de noticias falsas que empuja un cierto sector político del país. Por ejemplo, cuando se habla de que la Constitución va a prohibir el himno o el escudo nacional o la bandera. Esos sectores, que son sectores más conservadores, han empujado con mayor fuerza estas noticias falsas, y por lo tanto, en mi impresión, podría explicar más que el rechazo seguro tiene menos impresión de noticias falsas que el apruebo, ¿no? Sí, pero sí, puede ser, pero en todo caso yo decir que la mitad de los que están por el rechazo seguro también reconocen que, o sea, es muy alto, y eso genera mucha desinformación. O sea, estamos viendo que las personas están interesadas en el texto, que lo están leyendo más. Y es una estrategia en la desinformación. O sea, claro, o sea, no sé si es una estrategia, pero es una mala práctica, diría yo, porque de alguna manera lo que no está contribuyendo a ninguno de los dos bandos es que la gente tome la decisión correcta desde la lógica de sus propios intereses. Pero lo que sí yo creo es que el problema es que son medios que tienen poco control. Las redes sociales no tienen control. O sea, la televisión sí, y uno evidentemente espera que la franja cumpla, digamos, con el rol de informar bien, desde ambos lados, digamos. Evidentemente cada uno va a poner acento en lo que más le interesa. Pero sobre las redes sociales hay poco control, y por lo tanto ahí no hay nada que hacer. O sea, va a seguir circulando. Ese es el gran campo de batalla, como dicen. El gran actor de la política actualmente. No, pero entender que lo que aparece en la red, si aparece en Facebook, no significa que es completamente verdadero. O sea, aprender... Claro, pero uno tiene que ir a investigar y hacer la supuesto. aclaración. Y yo no sé si toda la gente tiene el tiempo o el interés en ir... Y la metodología. Y la metodología para hacerlo. Entonces, es un tema no menor que se va a hacer más fuerte, y probablemente en las discusiones, particularmente en el espacio de Twitter, que es un espacio ya... Evidentemente se reconoce que es más de élite o de gente más interesada en política, va a ser más complejo y más difícil. Hay hartos servicios de chequeo de datos también que están dando vuelta y que sirven. Recordemos que este estudio de opinión pública, cuyos datos hemos estado analizando, se hace a partir de una muestra panel, es decir, las mismas personas se consultan mensualmente, y que son 945 casos. Paulina Valenzuela, directora de DataVoz, lo ha compartido con nosotros como cada semana. Muchas gracias, Paulina. Gracias a usted. Gracias, Paulina. Oye, se nos acabó el programa. Qué rápido. Qué intensidad. Sí. Está intenso, sí. Como los tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía, y hasta la próxima en Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Buenas noches.